ustedes de alguna forma un poquito de conocimiento sobre otras disciplinas y en las que estamos trabajando actualmente, para que también ustedes pues vean qué estamos haciendo y puedan utilizarlo si es para bien de ustedes también. Les voy a estar hablando de diferentes conceptos. Son conceptos tal vez un poco complicados al inicio de entender para algunas personas, no creo que para nosotros. No es una conversación, una charla de informáticos, aunque vamos a escuchar muchos términos que tienen que ver con tecnología. Vamos a hablar de lo que son conceptos para todos los niveles generacionales y para todas las actividades que nosotros realicemos en nuestro día a día. Más que todo nos vamos a basar, vamos a reutilizar todo lo que la compañera ya nos comentó acerca de investigación de mercado. No hay desperdicio, vamos a aprovechar absolutamente todo y vamos a complementarlo con un conocimiento adicional. Vamos a verlo desde el punto de vista de la analítica de datos. Cómo se puede reforzar lo que es la investigación de mercados. Todo lo que nosotros complementamos con nuestras diferentes actividades, al final se reduce en un simple concepto, no un simple, tal vez un gran concepto, que significa conocimiento. En Benevital yo estoy en el área de inteligencia de negocios, desarrollé un puesto de analista de inteligencia de negocios, entonces les voy a hablar de cómo nosotros podemos trabajar con la analítica, pero no solo nosotros, sino desde el punto de vista de todos los que tenemos cualquier disciplina, indiferentemente también de rangos de edad. La investigación de mercados, bueno, ya la compañera les habló de las diferentes etapas y van a ver que tenemos varias etapas que concuerdan. No es algo totalmente ajeno. Lo que vamos a hacer es que cada etapa le vamos a agregar más valor desde el punto de vista de los datos. Con los datos vamos a comenzar a analizar lo que es comportamiento. Estamos hablando de que aquí ya no salimos de lo que son los analizar estados financieros, balances de resultados. Nos salimos de lo que es la parte contable y vamos a analizar específicamente cómo se comporta el ser humano a través de los datos. Si nosotros analizamos cuando vamos a una empresa y hacemos una solicitud de información, nosotros estamos generando datos que son valiosos tanto para el negocio como para nosotros como clientes. Cuando nosotros hacemos una solicitud y recibimos un buen servicio, nosotros podemos retroalimentar a nuestra empresa un buen servicio. Puede ser por medio de una encuesta, ya vimos los diferentes modelos o métodos que tenemos para análisis de mercado, pero el simple hecho de una conversación telefónica que puede ser convertida a texto, es posible hacerlo, ese texto puede ser analizado con un análisis específico que se llama análisis de sentimientos. Nosotros, todos los datos que generamos en una empresa tienen impregnado nuestro comportamiento, cómo nos sentimos a la empresa, cómo la empresa nos contesta. Todo esto genera grandes volúmenes de información. Después de 3 veces, 4 veces que nosotros hemos tenido contacto con la empresa, estamos dejando más información valiosa que puede ser analizada. Normalmente vamos a tratar de hacer encuestas, entrevistas, pero esto va más allá. Va más allá de hasta dónde podemos nosotros analizar toda esta información y no solo de una forma individual, sino de una forma conjunta. Una encuesta nos brinda bastante información, pero como les comentaba, ya hay proyectos. Banco Nacional tiene un proyecto donde está convirtiendo los audios en texto. ¿Para qué nos funciona esto? Los textos, una conversación que nosotros tengamos en una forma amena o en una forma ofuscada, acalorada, ya sea de nosotros, colaboradores hacia los clientes o de los clientes hacia nosotros, todo eso se le puede realizar un análisis de texto. De acuerdo a una conversación, nosotros podemos determinar si esa conversación fue una conversación agradable, si fue una conversación que tuvo alguna frustración, solamente con una llamada telefónica. Podemos determinar si la frustración se debe del colaborador hacia la persona que está atendiendo para ver
si esa persona necesita algún tipo de capacitación para nivelar lo que es su forma de atención, si es una persona relativamente nueva en el negocio que necesita un poco más de conocimiento para poder atender casos difíciles, como también se puede saber si es un cliente que desde el inicio llama con una actitud molesta, precisamente por servicios que tal vez no se le han podido brindar de la forma que lo necesita. Estamos hablando solo de un concepto de muchos conceptos que tenemos actualmente para lo que es inteligencia de negocios y para lo que es analizar la información. Toda esta información, hablemos solamente, ahorita hablamos solo de llamadas, pero hablemos de que nos conectamos a redes sociales. Por ejemplo, yo quiero saber qué están diciendo en las redes sociales. Yo puedo tomar esa información, almacenarla en bases de datos, puedo procesarla de la misma forma que proceso un audio convertido a texto, el texto lo puedo procesar y puedo saber si las personas en mis redes sociales están hablando de forma satisfactoria o si están molestos, inclusive con algún tipo de servicio específico. Estamos hablando ya de herramientas que tienen que ver con minería de datos. Cuando yo les hable de minería de datos, regresión lineal, redes neuronales, árboles de decisión, no crean que son conceptos muy ajenos a cualquiera de nosotros. Todos estos conceptos surgen y nacen en el negocio, no en el área informática. Y son los que nos ayudan a analizar todo este tipo de comportamientos para poder tener resultados satisfactorios. No hay una edad que diga, en determinada edad yo debía haber comenzado a hacer análisis de este tipo. No hay algo que tenga que decir como, no soy informático para conocer sobre estos temas. Porque actualmente, si ustedes lo ven, bastantes universidades ya en el país, yo he contado tal vez 6, 7 universidades, han comenzado a trabajar con herramientas de análisis de datos. E inclusive estamos ya alcanzando inteligencia artificial. Tampoco estamos muy lejanos y ajenos a que próximamente, hablemos un corto plazo, 3, 4, 5 años, cualquiera de los que estamos aquí podamos estar utilizando inteligencia artificial. Y no estamos hablando de que sea solo para informáticos. Ese es el cambio como ese valor que vamos a tener que agregarle a nuestro día a día. Estas herramientas no son solo para informáticos. De hecho, si no conocemos el negocio y no sabemos cómo funciona realmente, no podemos utilizar las herramientas porque van a ser un software más. Tenemos que saber cómo funciona el mercado, cómo se mueve, el comportamiento que tiene, no solo a nivel de mi call center, a nivel de mis llamadas, sino por muchas otras formas, muchas lo que se llamarían fuentes de datos externas. Vamos a hablar que los datos hoy en día tienen un valor incalculable. Google, que es un buscador, él tiene información de nosotros que ni nosotros mismos sabemos que él lo tiene por cada búsqueda que nosotros realizamos. Y eso tiene un costo en el mercado que simplemente ellos están recogiendo comportamiento. Pueden saber a qué universidad voy, pueden saber qué me gusta comer si lo busco, pueden saber mis preferencias de viaje por si estoy entrando a páginas donde puedo verlo. Todo esto es agrupado por ellos, es consolidado y es trabajado para investigación de mercado. Así como ellos lo hacen, también lo que son todo tipo de negocio podría trabajar con información a nivel de datos. No importa si estamos hablando de un negocio pequeño o un negocio grande. Tenemos suficiente información en bases de datos públicas, como lo que es el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Estado de la Nación, el Estado de la región, si queremos compararlos a nivel regional. Tenemos bastante información que podemos trabajar y cruzarla. Como un ejemplo, podemos ver lo que son las ocupaciones y profesiones que el INEC publica, donde su muestra es cerca de 25.000 registros de la población total. En esos 25.000 registros ellos definen el salario promedio, las ocupaciones, las poblaciones, las profesiones, provincias, cantones, distritos, definen bastante información que nosotros podemos utilizar dentro de la empresa. Si nosotros tenemos una actividad que estamos desarrollando y nos traemos esta información, tal vez podría ser que para nosotros un dato importante sea la profesión y el salario. Personas que tienen cierta profesión tienen cierto salario.
Y es una forma en que yo podría ofrecer productos de acuerdo a ciertas categorías. Y lo que se llama, otro concepto, clusterización de personas. Clusterización, estamos hablando de grupos de personas. Si yo tengo mi cartera de clientes, N cantidad, hablemos de un número, 100.000 personas, yo los puedo clasificar en grupos. Por ejemplo, puedo decir cuáles son los clientes más fidelizados, los clientes que tienen más antigüedad en trabajar conmigo, que se han mantenido durante bastante tiempo, no son clientes que han tenido rotación, que se han ido y han regresado, sino que son clientes que desde el inicio han formado parte de mi empresa. Un grupo que tengo que cuidar, porque siempre son los que, si yo los voy a seguir manteniendo con mi servicio, van a estar siempre manteniendo mi negocio. Tengo también los clientes que pueden ser alto riesgo. Si yo atiendo a una persona de forma incorrecta una vez, llama nuevamente, por ejemplo, piden un estado de cuenta y no se lo entregué o se lo entregué demasiado tarde. Si esto son datos, la persona presenta una queja formal, esta es información en la empresa, queda guardada. Llama por una segunda vez, espera mucho en la línea, presenta una segunda queja. Más información. Llama una tercera vez. Resulta que coincide con que otra vez, lamentablemente, se le da un servicio que no es el que esperaba. Vamos con 3 situaciones complicadas para un cliente. Si en determinado momento yo tomo las personas que he perdido, haciendo un análisis de egresos de mi empresa, personas que se han ido, y verifico qué comportamiento hay entre ellos, puedo encontrar patrones que me dicen efectivamente por qué perdí las personas. Los históricos de las empresas tienen información desde que el negocio comienza y hay muchas respuestas, pero al día de hoy no ha habido exactamente los medios o las herramientas necesarias para analizar qué está pasando en la empresa. Y posiblemente teníamos la situación que pudo haber evitado algo complicado en los datos desde hace muchos años y no teníamos forma de saberlo porque no habíamos llegado a la madurez de poder analizar esta información en una forma diferente. Benevitar tiene un histórico de 20 años de datos que hasta ahorita se está comenzando a analizar en una forma más profunda. Siempre ha habido análisis empíricos, los cuales han funcionado perfectamente, pero llega un momento en que se dice tiene que haber algo más. Ya estamos analizando información, estamos participando en el mercado de cierta forma, pero en algún momento se comienza a analizar que el mercado puede estar participando de la misma forma también que nosotros, nuestros competidores, y que posiblemente nuestras mismas estrategias las están usando en otras empresas de nuestro mismo grupo, en momentos diferentes, pero al fin y al cabo las mismas estrategias. Y cuando vemos que nosotros a nivel de competencia perdemos 100 afiliados y el próximo mes recuperamos 100 afiliados, estamos haciendo un esfuerzo nada más para mantenernos en el mercado. Aquí es donde entran más elementos. La situación acá no es perdí 100 afiliados, la situación es por qué perdí 100 afiliados. Y es donde nos comenzamos a cuestionar con diferentes situaciones para analizar los datos. Ya los datos los tenemos en la empresa. Lo que tenemos que hacer es explotarlos. Tenemos que analizarlos de diferentes situaciones, con diferentes criterios, agregando los criterios que ya normalmente conocemos de negocio. Una persona que tiene 15, 20 años en el negocio tiene un conocimiento bastante amplio de cómo se comporta desde su punto de vista. Ahora agregamos el comportamiento desde el punto de vista de los datos. Esa información que tenemos ahí, que está esperando nada más para que la analicemos y la complementemos con nuestras estrategias. Sí. Está muy académico, está súper académico y está bastante bien. Vos sabes que es el problema con una persona de 15 años, que es dogmático, es rígido, es una persona rígida. Sin embargo, se necesita esa novedad. Parte del Big Data, que es muy interesante, y de la inteligencia artificial, es que es muy limitada, a pesar de que sea casi perfecta. Nos presenta un mundo perfecto en el cual el mundo digital puede hacer cualquier cosa, pero no es cierto.
o que entre otra persona tal vez a renovar un poco la incertidumbre, porque nada puede ser totalmente predecible. Cuando usted dice que algo es predecible, está cayendo en una pieza, ¿correcto? Sí, eso es totalmente correcto. Las computadoras están hechas para procesar grandes volúmenes de información. Se está logrando un acercamiento a lo que son inteligencia artificial, donde se habla de cerebros que en este momento ya pueden, por medio de sistemas neuronales, tratar de razonar, y vamos a decir tratar, porque todavía les falta bastante para poder alcanzar el razonamiento de cualquiera de nosotros de los que estamos acá. En las herramientas, por más novedosas y sofisticadas que sean, dependen del conocimiento humano, definitivamente. Porque, como nos comenta el compañero, el principio de incertidumbre, aunque se puede tratar de implantar, no tiene esa aleatoriedad que se necesita para interactuar ante diferentes situaciones que se presentan. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablemos tal vez no todavía de inteligencia, sino hablemos de análisis de datos. Son procesos donde los datos entran y me dan un resultado. Y ya hay conceptos preconcebidos de cómo debe funcionar. Entra información, se analiza, los modelos de minería de datos fueron realizados también por seres humanos que tratan de alguna otra forma de simularlo, de simular el comportamiento. Nosotros en minería de datos tenemos redes neuronales y tratan de simular un comportamiento biológico, pero no es posible llegar a ese punto aún. Lo trata de simular. ¿Qué es lo que...? Sí, señor. Ok, listo. ¿Qué tenemos en estos escenarios? Vamos a ver. Nosotros tenemos conjuntos de datos, pero también tenemos que saber cómo trabajar con estos datos. Si nosotros le damos información que no le aporta valor en la toma de decisiones, que no le aporta valor a una investigación, vamos a tener herramientas que van a hacer uso de sus mayores características para darnos un resultado que no necesitamos o que no nos va a aportar ningún valor. Entonces necesitamos conocer el negocio. Si no conocemos el negocio, hasta la misma inteligencia artificial no nos va a aportar un valor. Hoy en día se habla de los gemelos cibernéticos o gemelos digitales, donde yo trato de programar por medio de robótica y de software, estamos hablando de software específicamente, el comportamiento. Todo lo que yo hago, pongo a un robot a hacerlo. Por lo general lo que son todas mis tareas cotidianas que tienen un inicio, un fin, un proceso que no cambia, y los van a hacer perfectamente, y es como que yo tuviera una persona trabajando a la par mía. Pero si yo en un momento de incertidumbre genero un cambio o veo que eso debe funcionar de forma diferente, el software no me lo va a hacer en una forma tan dinámica. Nos necesita siempre nosotros. ¿Qué es lo que se hace entonces acá? Combinamos lo existente, todas las mejores prácticas de todo lo que hemos hecho, con herramientas que nos colaboran en precisión, nos colaboran en velocidad, nos colaboran posiblemente en eficiencia sobre algunos resultados, pero todos esos resultados tienen un origen que sin ese origen no van a funcionar, y es nosotros. Por esto es que, indiferentemente del área donde estemos, podemos armar grupos de trabajo. Una persona que tenga el conocimiento técnico y una persona que tenga la experiencia necesaria para poder transmitir ese conocimiento y que sea aprovechado por las herramientas que vamos a utilizar. Cuando nosotros tenemos, bueno, si gusta la pregunta, ya hice este punto. Una observación interesante que supe que sucedió en Estados Unidos en cuanto a la escogencia de un funcionario bancario. Eso es muy interesante lo que le voy a contar. Yo tengo entendido que los bancos, además de las cualidades técnicas y académicas que tiene que tener un funcionario bancario, lo que primero se buscan los bancos y con lupa es la honradez del funcionario. ¿Por qué? Porque va a manejar valores que tienen tremenda importancia. Entonces, sucedió alguna historia muy interesante. Un gerente bancario de una sucursal bancaria, de un banco que tenía un montón de sucursales en Estados Unidos,
era un funcionario de una sucursal bancaria pequeña y lógicamente había demostrado capacidad. Entonces la junta directiva del banco decidió colocarlo en un banco más grande donde pudiera tomar decisiones más importantes. Pero ellos, los 3 directivos bancarios, que tienen que escoger al individuo, lo invitaron a un restaurante. Y entonces, en esos restaurantes dicen los gringos, serve yourselves, sírvase usted mismo. Empezaron a pasar las bandejas y había un postre con unas galletas de dulces. Y entonces el gerente, uno de los que tenía que tomar la decisión, estaba detrás de él. Y cuando vio que pasó el dulce, dice, pero no lo pasaste por la caja. Y no importa, no se dieron cuenta. Eso le costó el puesto. Eso le costó la decisión de que no lo nombraran. Entonces, eso nos demuestra que cuando un funcionario bancario, una de las cosas más importantes es la honradez, repito, por el manejo de valores. Y eso sucedió exactamente así. Perdió el nombramiento por una cosa tan insignificante como no pagar un queque o un dulce, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que son los... Sí, muchísimas gracias. Yo creo que todo esto del Big Data para lo que estamos en ese momento, que es el taller de emprendimiento, que son los que ya en la mayoría de estos otros módulos hemos desarrollado ideas de cómo ir estructurando el plan, pues esto es una charla muy importante para nosotros, que usted nos diga cómo podemos analizar esto para los emprendimientos que queremos hacer. Y sé que, bueno, como nos tardamos un poquitito con los análisis y los talleres que hicimos ahora, pues estamos en contra del tiempo. Entonces yo les propongo a todos que dejemos los comentarios, las preguntas para el puro final, para poder dar chance a que nos podemos abarcar la mayor cantidad de materia en este tiempo que nos queda, porque nos queda aproximadamente 1 hora. De acuerdo. Bueno, siguiendo entonces con el tema. Cuando nosotros, bueno, ahí estamos, okay. Cada vez nosotros vamos teniendo más información, vamos creciendo. Hoy nos encontramos que, pues para poner un ejemplo, ha bajado un poco las ventas o las compras. Las personas han decidido no comprar la misma cantidad que compraban normalmente. Si se analiza la empresa, se puede llegar a determinar cuáles son estos productos específicamente y buscar una razón. No encuentran exactamente una razón dentro de la empresa del por qué se ha disminuido. Pero si tomamos no solo nuestra información, ya habíamos mencionado lo que son fuentes externas, y nos vamos a lo que es la situación del país, el Banco Central tiene cerca de 11.000 indicadores disponibles que podemos utilizar y que podemos cruzar con nuestros datos para determinar otros comportamientos ajenos a la empresa. Eso lo que significa es que aunque nosotros tengamos un histórico de información bastante completo, necesitamos salir un poco de nuestra empresa, analizar también el entorno para poder determinar si lo que está afectando es algo externo o es algo interno. El Banco Central, lo que es hay una página del gobierno que está publicándose recientemente donde tenemos bases de datos de los servicios públicos, el comportamiento que tienen. Un estado financiero nos puede colaborar, no analizando el comportamiento del estado, no analizando por cómo está su activo, su patrimonio, sino comparándolo y buscando comportamientos con otras empresas. Aquí estamos hablando de análisis muy diferentes a los que normalmente conocemos. Estamos hablando de un nuevo valor agregado que se transforma en ciencia. Estamos hablando de que la ciencia de datos nos lleva ya a conceptos donde trabajamos el concepto de científico de datos. Una persona que tiene que conocer del área de proyectos, del área de estadística, del área de la informática, el área financiera, pero sobre todo del área de negocio. ¿Por
porque si no conocemos del negocio, no podemos generar buenos resultados. No podemos tomar las variables importantes del mercado para poder generar la información que necesitamos. Ese crecimiento de datos es voluptuoso, es bastante grande. Si nosotros comenzamos a analizar Facebook para ver qué están diciendo las personas, ahí nos vamos a encontrar muchas opiniones de personas que tienen un criterio bastante importante para el negocio. Y podemos analizarlas de forma masiva con herramientas, porque podemos minar las redes sociales, podemos minar Twitter, podemos minar Instagram para las generaciones más jóvenes. Estamos hablando que los millennials en este momento tienen una participación realmente importante. Y es aunque sus salarios no han llegado a alcanzar los porcentajes más altos, son los que nos van a sostener dentro de poco tiempo. Hablemos no solo de pensiones, que es nuestro campo, sino de todos los campos. Son las generaciones que ahora vemos, un jefe de 28, 29, 30 años, porque ya nacen con dos conocimientos. El conocimiento normal de negocio, que comienzan a aprenderlo desde jóvenes, y el conocimiento de herramientas de tecnología. Nuevamente, herramientas de tecnología. No pensemos que tenemos que ser informáticos para usarlas. Esa no es una limitante. Cualquiera de nosotros, yo soy instructor de cursos de ciencia de datos, tengo año y medio de dar clases y todavía no he tenido un informático y les ha ido muy bien. Estamos hablando de diferentes disciplinas que tienen que ver con extracción de datos, transformación de datos, cargas de datos. Comenzamos a escuchar bases de datos relacionales y todos esos conceptos que posiblemente puedan algún momento escuchar de una persona de tecnología son para todos nosotros, no son solo para ellos. Aquí es donde comenzamos a hacer un híbrido de conocimiento, donde comenzamos a traer a nuestras áreas el uso de la tecnología y no estamos limitados a poder utilizarla. De hecho, tenemos, que ahora vamos a ver al final, herramientas por las que tenemos que pagar, pero tenemos herramientas libres que podemos utilizar para desde ya nosotros mismos comenzar a hacer nuestros análisis. Ocuparíamos inicialmente una guía, una actualización. Si yo tengo ciertos conceptos en mi área de negocio, solo necesito conocer conceptos adicionales y cómo utilizarlos, cómo aplicarlos. Y a partir de este momento yo puedo comenzar a utilizar minería de datos, inteligencia artificial, si llego hasta ese nivel, pero englobemos todo en inteligencia de negocios. Donde la inteligencia de negocios, si queremos la definición más resumida de qué es conocimiento. Y el conocimiento en este momento lo tenemos disponible tanto dentro de nuestras empresas como fuera. Y fuera de la empresa tenemos mucho conocimiento público que podemos utilizar. Tenemos tendencias recientes, más que todo, ya tal vez he comentado en todo lo que he conversado, varias de las que tenemos aquí. Nuestra compañera nos hablaba de análisis cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista de negocio. Aquí nos vamos un poco más. Tenemos que conocer un pequeño segmento de estadística, que es la estadística descriptiva, que normalmente nosotros ya la usamos, pero no con ese nombre. Cuando estamos calculando un valor mayor, un valor menor, un promedio, cuando estamos sacando una media, calculando una media, una mediana, cosas como esas por algún tipo de dato, estamos utilizando estadística descriptiva. Y es una de las estadísticas que más necesitamos a la hora de trabajar con grandes volúmenes de información. INEC usa 25.000 registros para trabajar el comportamiento del país completo para lo que es el informe de empleabilidad. Por 25.000 personas que ellos encuestan, ellos pueden determinar el comportamiento de toda la población. Es imposible poder ir uno a uno para poder analizarlos. Entonces lo que se hace es inferir la diferencia de ellos. De esta misma forma nosotros con nuestra información podemos inferir el mercado. Y podemos traer información del mercado para también inferir sobre nosotros, sobre nuestros datos. Y tenemos 4 análisis que se realizan a los datos. Los más importantes y los que normalmente tenemos que ponerles más atención, que son el análisis descriptivo. Esto lo que dice es
qué ha pasado en mi empresa, qué es lo que ha pasado. Empecemos en un estudio forense. ¿Qué es lo que ha pasado? Buscando comportamiento en la empresa podemos determinar, como les mencionaba, que tenemos una situación que viene dándonos un problema desde hace 2 o 3 años, pero no habíamos podido analizar comportamiento de los datos. Ese es el primer análisis. Tenemos el análisis de diagnóstico. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi empresa justo en este preciso momento? No histórico, sino qué está pasando ahorita. Tenemos el tercer tipo de análisis, que es análisis predictivo. Si con los datos encontré, de acuerdo a mi conocimiento y al comportamiento de los datos, que estaba pasando algo, y puedo determinar que en este momento sigue pasando, yo podría inferir que esto va a seguir sucediendo a ciertos segmentos de plazo, donde yo puedo decir, si yo estoy analizando los últimos 3 años de comportamiento, de qué pasó y qué está pasando, voy a tener una idea de qué va a pasar, porque nosotros nos movemos por comportamientos que pueden ser agrupados, ya sea por 1, 5, 10, 15, n variables que definen nuestro comportamiento. Cuando nosotros podemos determinar esos comportamientos, tenemos un análisis más. El último análisis es el más complicado de todos. Es el que nos dice si algo está pasando y es bueno para la empresa, ¿cómo hacer que siga sucediendo? Pero si es algo que está pasando y no es bueno para la empresa, ¿cómo hacer que no suceda? Aquí estamos en el nivel más alto, que es donde entran la toma de decisiones, los objetivos estratégicos, las decisiones a nivel de empresa, que es las que van a marcar una pauta. Como ustedes ven, todos estos análisis al final nos llegan es a aportar valor a la toma de decisiones, no es la toma de decisiones. Aportan valor con nuestro juicio experto, con nuestra expertise del negocio, y podemos ver qué nos aporta. Muchas veces vamos a encontrar que nuestro juicio experto es totalmente correcto con una hipótesis que se desarrolló en un análisis de investigación. Otras veces vamos a encontrar que tal vez nuestro criterio puede ser ajustado, porque el modelo nos está enseñando algo a nivel masivo que todavía nosotros no habíamos determinado. En otros momentos puede ser que por diferentes reglas de negocio y tendencias del mercado, aunque un modelo nos da un resultado correcto sobre una predicción, pueda ser desestimado. Todo esto basado en el conocimiento de las personas del negocio. Son herramientas adicionales que nos van a colaborar. Los diferentes pasos de análisis de mercado, lo que les comentó la compañera, van a tener un paralelo posiblemente con lo que vamos a ver en estas diapositivas. Me voy a adelantar un poquito. Eso les va a quedar la presentación, creo, entonces ahí podemos ver más o menos de qué trata, pero me interesa ver esta parte, lo que es el proceso de análisis como tal. En el proceso de análisis, nosotros necesitamos tener una estrategia de datos. Tenemos que definir cuál es la información con la que nosotros vamos a trabajar. Tiene que ser información valiosa e importante para el negocio. Esto lo tenemos que definir, y a veces es como la que nos va a llevar un poco más de tiempo o más de pensamiento. Si yo tengo información de mis clientes, de toda esta información, ¿cuál me sirve para contestar preguntas? En esta etapa tengo que cuestionarme qué es lo que quiero hacer, qué necesito hacer, por qué lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer. Si nosotros nos hacemos unas 10, 15 preguntas que sean para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, nos hacemos un test de este tipo, vamos a tener en poco tiempo un informe de 3, 4 páginas diciendo qué es lo que queremos hacer en el negocio. Y nos va a ayudar a tener claro el alcance. Cuando nosotros trabajamos con datos, tendemos a crecer. Por esto el concepto del Big Data. Nosotros comenzamos con información de la empresa, le agregamos información del mercado, desarrollamos todo un estudio, el análisis nos da un resultado que puede ser valioso o que puede ser necesario tener ajustes. Aquí es donde entra
un concepto de entrenamiento de modelos. Si yo desarrollo un modelo de negocio basado en minería de datos, lo voy a tener que estar entrenando también, porque él por sí mismo no se puede entrenar. Volvemos a la situación de que nosotros somos muy necesarios para que todo funcione. Cuando entrenamos nuestros modelos, ellos cada vez van siendo más eficientes. Con los modelos nosotros podemos predecir varias situaciones. Nosotros podemos predecir los valores que son reales y que el modelo los pudo predecir como reales. Eso es una variable importante porque habla de la precisión de un modelo informático basándose en la realidad de los datos. Analicémoslo, por ejemplo, como un caso de deserción. A personas, clientes que hemos perdido, que son, llamémosles, desertores y clientes activos. Yo podría determinar si un modelo me determina, podría analizar si un modelo me determina si mis clientes activos efectivamente son clasificados como activos. Esa es una variable importante. Podría determinar si mis clientes que han desertado de la empresa, efectivamente el modelo los califica como que han desertado. Basándome en que puede predecir de forma correcta, yo puedo darle nuevamente otro conjunto de datos y puedo pedirle predicciones basados en el comportamiento de lo que el algoritmo sí pudo determinar como correcto en los casos tanto de activos como de deserción. Y esto me puede dar a mí números bastante importantes, porque igual vamos a ver comportamientos. Vamos a ver que, por ejemplo, la persona que tenía 3, 4 llamadas, 4 situaciones complicadas en la empresa, puede ser que me encuentre 10.000 personas de 100.000 personas en la empresa que tienen 4 situaciones que han sido complicadas. Y por otro lado ya se me fueron 8.000 personas. ¿De qué me ayuda ese parámetro? A saber que tengo 10.000 personas que las puedo perder en cualquier momento. Situaciones como estas las podemos analizar. Al especificar requisitos de datos tenemos que ser muy eficientes, muy claros en tener qué es lo que queremos solucionar. Tenemos que tener nuestra pregunta. Tenemos que tener el alcance. Cuando nosotros estemos analizando, el alcance va a sufrir, porque en el proceso podemos encontrar otras situaciones que necesitamos agregarle para que aporte más valor y necesitamos devolverlo nuevamente. Por eso son procesos cíclicos, donde nosotros podemos definir datos, pasar por todos los otros procesos que vamos a ver ahorita y regresar. Ese insumo que nos dio todo un ciclo completo vuelve a ser el dato de entrada para que otra vez lo volvamos a procesar con más variables. Si lo hacemos de esta forma, vamos cada vez teniendo más precisión con la información. La recopilación de los datos. Si nosotros ya definimos que ocupamos ciertos datos, no tenemos que hacerlo pensando solo en qué tenemos en la empresa, sino también qué tenemos fuera de la empresa. Porque cuando nosotros definimos nuestro escenario ideal de toda la información que vamos a necesitar para trabajar, tenemos que ir a traer esa información de donde la tengamos, ya sea información externa o información interna, y es donde trabajamos con la recopilación de información, recopilación de datos. ¿En qué bases de datos la tenemos? ¿Qué motores de bases de datos son? Otra palabra que se consideraría informática, un motor de base de datos, pero también es nuestra. Porque si nosotros vamos a trabajar con datos, necesitamos saber dónde tenemos nuestros datos. Y no son conceptos que sean complicados, son conceptos que simplemente tenemos que hacerle una actualización a nuestra disciplina y en poco tiempo vamos a estar conociéndolos y dominándolos. Y vamos a agregar vocabulario nuevo con el que nos vamos a poder inclusive comprender con informáticos, que son normalmente los que nos van a tener que brindar información. Tenemos información local, lo que se llama en tierra, información en la nube, bases de datos. Tenemos análisis de comportamiento que han hecho empresas multinacionales que los han puesto en internet. Es información que nosotros podríamos traer y analizarla también con nosotros. Podemos cruzarla con los datos. ¿Y qué pasa cuando nosotros comenzamos a traer información de otros lados para analizar nuestros datos también? Crecemos. Nos hacemos tan grandes en los datos que es donde necesitamos un apoyo real
con las herramientas de inteligencia de negocios para administrar grandes volúmenes de información. En el último año se han tomado, a nivel de fotografías, todas las fotografías que se han tomado en su equivalente del 2017 para atrás en dispositivos electrónicos. Eso está creciendo exageradamente grande, exageradamente rápido. Y tenemos la posibilidad de tomar imágenes y convertirlas a texto también. Si tenemos publicidad, si tenemos información en otros lados, en imágenes, en audio, en video, todo esto nosotros ya lo podemos administrar. Podemos guardar en bases de datos información de las redes sociales, como mencionábamos, todo tipo de redes sociales. WhatsApp, tenemos cómo minar un canal de WhatsApp que esté disponible para los clientes para saber comportamientos. Todo eso lo almacenamos en bases de datos. Lo que es bases de datos externas, lo podemos traer a nuestras bases de datos también. Generamos los insumos que necesitamos y luego de haber generado la información que necesitamos, el insumo final, podemos desechar información que ya no vamos a ocupar para ese estudio. Es un ampliar información, disminuir información, pero tenemos que tener capacidad de administrar todos esos datos. Y muchas veces pensaremos cómo hago para hacer un análisis de cierto volumen de información si no tengo suficientes recursos para hacerlo. Hablemos de recursos tecnológicos. Hay diferentes formas de trabajar. Tenemos bases de datos de diferentes proveedores, bases de datos públicas que podemos utilizar, que las podemos instalar. Tenemos YouTube, es una oportunidad enorme de aprender, porque tenemos muchos videos, casi cualquier cosa que necesitemos, ahí tenemos un video. Y si buscamos cómo instalar una base de datos, vamos a tener. Y si buscamos específicamente alguna base de datos, les aseguro que costará mucho no encontrar información. Siempre vamos a tener información disponible. La recopilación, bueno, ya trabajaríamos con toda la recolección de datos de la nube, tierra, de servidores propios de la empresa, de data center, donde tengamos almacenada información, y ya tendríamos cómo comenzar a trabajar. Los siguientes pasos procesamiento de datos. Nosotros tenemos todos estos datos, pero no siempre la información está como nosotros la necesitamos. Nosotros vamos a encontrar información que puede estar clasificada en una forma tan correcta que no tenemos que trabajar nada con ella para poderla utilizar, como vamos a encontrar también lo que se llama información sucia. Vamos a encontrar información incompleta. Vamos a encontrar que ocupamos una variable, por ejemplo, la de profesión, pero vamos a tener valores que tal vez signifiquen sin profesión. Situaciones como estas hacen que si nosotros los analizamos, nos están dando resultados sesgados, resultados que se están desviando a algo que no es una profesión realmente. Ese es un pequeño detalle de muchos otros. Si estamos analizando nuestras ventas y no tenemos los montos, cuando calculemos un promedio, nuestro promedio va a estar alterado, porque vamos a tener un saldo cero que nos va a contar como 1 a la hora de calcular un promedio. Este tipo de situaciones no nos colaboran en análisis de datos. Limpieza y procesamiento van muy de la mano. Hay un proceso que se llama ETL, extracción, transformación y carga. Esto es lo que nosotros haríamos en procesamiento. Traemos información de alguna fuente, ya sea interna o externa, la cargamos en un servidor de nosotros, la transformamos y la tenemos ya lista para cargarla a una herramienta de análisis de información. Limpieza de datos nos va a consumir un tiempo importante, porque en limpieza de datos es donde es nuestro segundo filtro. Ya nosotros determinamos en lo que fue el análisis de requisitos de información, análisis de requerimientos de fuentes de información, que es el primer punto, cuáles son los datos que necesitamos. Pero cuando llegamos a la etapa de limpieza nos damos cuenta que hay información que necesita ser corregida, necesita ser reconstruida posiblemente, o necesita ser eliminada del todo para que no nos dañe la investigación. Esa etapa lleva un proceso
largo, posiblemente, depende de cómo estén nuestros datos. Inclusive aquí podemos determinar que una variable de importancia tiene tantos valores inconsistentes que no puede ser utilizada. Podría ser que en este momento nosotros nos devolvamos otra vez a lo que es analizar la estrategia de la empresa, analizar la estrategia de datos, ver si tenemos algún otro campo o dato sustituto que nos dé el mismo, que nos aporte el mismo valor en la investigación para comenzar nuevamente el proceso. Pero tenemos la etapa que no nos permite continuar con datos que no nos van a aportar un valor a lo que estamos haciendo. Tenemos la etapa fuerte, por decirlo así, el análisis de datos. Aquí es donde comenzamos a escuchar los análisis de regresión. Aquí es donde se une la estadística. Hablemos de estadística descriptiva e inferencial, relativamente básica, porque lo que necesitamos es conceptualización. Las herramientas como tales ya ellos hacen lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos estadística, tenemos que tener conocimiento del negocio. Si estamos analizando los datos, ya desde que nosotros estamos viendo una gráfica y estamos analizando la gráfica para ver qué encontramos, estamos aplicando un tipo de minería, que es la minería visual. Y ya estamos aplicando conceptos. A partir del momento en que ustedes solicitaron a un departamento de tecnología que les dieran algún tipo de información y se realiza una extracción de datos, estamos aplicando minería. A partir del momento que ustedes tienen en sus manos un archivo que tiene información, tienen una base de datos. Todos estos conceptos son de nuestro día a día, pero tal vez no los conocemos de esa forma y con esos nombres. Y si analizamos todos esos conceptos de información, nosotros tenemos un escenario para poder analizar y desarrollar. Tenemos suficientes archivos tal vez en Excel que andan sueltos por ahí, que los tenemos que cruzar. Excel es una herramienta maravillosa para el fin en que fue creado. Y no fue para analizar grandes volúmenes de información. Si nosotros cruzamos datos en Excel o le damos 700.000 filas, andamos, digamos, un número, o una cantidad mayor, pongamos 700.000, 500.000 por ahí, el rendimiento de Excel comienza a comprometernos. Los tiempos de respuesta ya no van a ser los que nosotros necesitamos. Pero si nosotros hacemos grupos de información y analizamos grupos, podemos meter 100 millones de registros en 15.000 filas, sin ningún problema. Y hablemos de personas agrupadas por comportamiento y analizamos los comportamientos. Tenemos herramientas de visualización de datos de diferentes proveedores, como lo que es Power BI, Oracle Data Visualization, tenemos por ahí también Orange, que es un software free, tenemos Tableau, una herramienta también bastante buena. Tenemos diferentes herramientas que nos permiten analizar visualmente información. ¿Cuál es la mejor? Tal vez no digamos cuál es la mejor herramienta, sino con cuál me siento yo más cómodo para poder analizar el conocimiento que tengo al frente. Porque hoy en día todas estas herramientas son muy similares. Todas, si yo desarrollo un caso de uso, traigo ClickView también, que hay otra herramienta, tiene otro nombre, por ahí. A las 4 les doy un caso de negocio para desarrollarlo visualmente, voy a tener resultados muy similares. Lo que significa que el aporte a la toma de decisiones no me lo da la herramienta, me lo da como yo analice la información utilizando la herramienta. Tenemos sí ciertas bondades en cada una de estas herramientas. Algunas son más amigables que otras para trabajar. Eso nos puede ayudar a disminuir un poco nuestro esfuerzo de trabajo, porque con pocas instrucciones podemos generar información realmente valiosa. Por ejemplo, Power BI es herramienta de Microsoft, una herramienta que cualquiera de nosotros la puede descargar y instalar de forma libre, la versión desktop, que es versión para computador, para escritorio, y ya podemos comenzar a utilizarla. No hay que pagar, no hay un costo. Yo la puedo utilizar, inclusive dentro de mi empresa la puedo utilizar sin costo. Y puedo generar información bastante valiosa a nivel visual, gráficos interactivos, donde una persona curiosa puede tener un dashboard de información y puede estarlo transformando a su gusto.
Si vemos, por ejemplo, Oracle Data Visualization, es una herramienta que con solo el hecho de yo cargar un archivo de texto, un archivo de datos, un Excel o cualquiera de estas herramientas, de cualquiera de estos tipos de archivos, con solo cargarlo, él me hizo el análisis descriptivo de forma automática. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. Y ese análisis es basado en mi conocimiento del negocio para darle las variables que necesitaba para darme un resultado. Esa herramienta también la puedo descargar y la puedo instalar localmente sin costo. Tableau es una excepción. Tableau sí hay que pagar para poder utilizarla. Es un costo bastante alto. ¿Cuál es la diferencia de las herramientas que estas grandes empresas con licencias extremadamente caras ponen a disposición de nosotros sin ningún costo? Que ellos tienen otras versiones que si nosotros necesitamos compartir información, tenemos que subirla a un servidor y esos servidores sí tienen costo. Entonces nos dan la oportunidad de que conozcamos la herramienta, de que la utilicemos. Podemos hacer análisis completos, no tenemos restricción, que vamos a utilizar una opción y nos diga esta opción no se puede utilizar. Tenemos esa oportunidad de utilizarlas, pero si quiero, por ejemplo, copiar un proyecto de una investigación y llevarlo a otra computadora, todos los datos van adentro. ¿Qué pasa si mi investigación tenía 500 megas? Tengo que transportar un poco más de 500 megas entre computadores. Si modifico un proyecto y ese proyecto se lo he copiado a 10, 15 personas, tengo que ir a copiar mis 500 megas a 10, 15 personas para que actualicen sus proyectos. Pero me permite usar todo lo que necesito a nivel de análisis. Costo-beneficio, nos dan las herramientas para que las probemos, las utilicemos, pero si queremos otras bondades, ahí es donde tenemos costos. Ahora con Data Visualization podría ser la más cara del mercado. Power BI, si nosotros queremos una versión completa, está en como $10 al mes. Y podemos utilizar ambientes colaborativos donde nosotros podemos compartir investigaciones con nuestra empresa o con otras empresas si queremos hacer un benchmarking. Tableau es caro, no tiene esta posibilidad, ellos hay que comprarlo. Hay otras en el mercado. Orange es una herramienta open source que la podemos utilizar, no tiene un costo, la podemos instalar y así como Orange tenemos bastantes herramientas también. Si lo vemos siguiendo una línea, nosotros podemos tener una base de datos open source, podemos tener una herramienta de visualización open source también y podemos tener herramientas de analítica open source también, por lo que podríamos hacer análisis completos desde ya en nuestros propios computadores. Si estamos dentro de la empresa y la empresa tiene las bondades de tener servidores propios, obviamente va a ser más rápido procesar información. Cuando nosotros comenzamos a agregar más datos, porque ya solucionamos o pudimos solucionar o revelar una hipótesis, podemos determinar que ocupamos más información, porque determinamos que efectivamente vamos por buen camino, pero algo falta, y comenzamos a crecer. Ese crecimiento también en nuestros computadores en algún momento puede llegar a ser pequeño, y podemos necesitar más recursos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo. El último paso es la comunicación. Si nosotros tenemos información valiosa que nos han generado los análisis, lo que sigue es dar a conocer esta información. En la parte visual, estas herramientas de visualización de datos no solo vienen entrenadas, no solo vienen capacitadas con las mejores herramientas y gráficas del mercado. Cuando yo comencé hace 4 años en este campo, conocía 12 tipos de gráficas, gráficas de barra, gráficas de pie, lo que normalmente Excel nos podría enseñar. Tenemos cerca de 160 tipos de gráficas diferentes para explicar la información y algunas gráficas todavía puede ser que no las conozcamos hasta que comencemos a utilizar herramientas de minería que nos enseñan la información diferente. Estas herramientas vienen capacitadas para utilizar la mayoría de este tipo de gráficas, porque normalmente no va a ser necesario, vamos a ver, normalmente con una sola gráfica es posible que no logremos explicar el comportamiento de una respuesta que tengamos que dar a
a una pregunta de negocio. Posiblemente necesitemos algo dinámico, no algo estático. Aquí es donde ya aparecen todo este tipo de gráficos, donde yo selecciono una de las barras de información en un gráfico de barras y todo mi dashboard de información, todos mis otros 4, 5, 6 gráficos que están en el panel de información reaccionan para mostrarme el contenido de esa barra que acabo de seleccionar. Todo este tipo de visualización interactiva es la forma en que nosotros podemos llevar nuestros resultados. Los colores a nivel de visualización son realmente importantes. Yo pude haber desarrollado un excelente análisis, pero si llevo colores que son muy fuertes, muy coloridos, puede ser que después de 2 o 3 segundos mi idea quedó descartada, porque le molestó visualmente a la persona que tenía que interpretarla. Entonces tenemos que tener también cuidado con el tipo de gráfico y con la presentación del gráfico. En este momento, lo que es el análisis de datos se va orientando específicamente a lo que son interpretación visual. Pero todavía tenemos las personas que también se sienten muy cómodos viendo datos. En un dashboard nosotros podemos incluir ambos. Podemos incluir información a nivel de números y podemos incluir información también a nivel gráfica. Esto es un valor agregado bastante importante cuando entregamos un informe. Si vamos a llevar información a un departamento financiero, posiblemente ellos se identifican más viendo números. Hoy en día hay un concepto que está cambiando todo esto, lo que es el fintech. Las empresas financieras tecnológicas. Ellos ya no se quedaron en el área financiera, ellos están evolucionando. Y ahorita, como este concepto, vamos a escuchar todos los otros departamentos. El área comercial en Benevital fue la que comenzó con el proyecto de inteligencia de negocios, no fue tecnología. Porque el negocio en determinado momento llegó a determinar que necesitaba algo más y no lo tenía. Se comenzó a analizar el mercado y se determinó que habían herramientas que podíamos utilizar bajo un costo que inclusive involucra un cambio de cultura, donde tenemos que adaptarnos a lo que es todas estas nuevas tecnologías. No hablemos de que nos vamos a poner a desarrollar software como lo hace un ingeniero informático. Yo soy informático y tal vez uno de los puntos más difíciles que he tenido que aprender es comprender negocio. Porque tengo 12 años de programar, 5 años de ser administrador de bases de datos, casi 2 años de conocer el área de inteligencia de negocios. Tengo una maestría en tecnología de datos. Tengo las herramientas que se ven en este momento para el área de inteligencia de negocios, pero dejé el departamento de tecnología para pasar al área comercial. Yo ahora formo parte del departamento comercial porque es el conocimiento que necesito. No hago nada con todas las herramientas para las que le he dedicado tanto tiempo si no conozco el negocio. Ustedes ahorita conocen el negocio y la curva para aprender herramientas de inteligencia de negocios no crean que es tan grande. Es más difícil los que siempre nos hemos formado, donde generamos un informe y lo entregamos y no necesitamos saber exactamente qué es lo que hace. Simplemente cumplimos con un requerimiento y lo entregamos. El área de negocio lo utiliza para analizarlo. Nosotros, los informáticos, normalmente no tenemos que analizar. Hoy en día está cambiando un poco, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo. Entonces tuvimos que cambiar este conocimiento para aprender también del negocio. Y por eso comienzan a aparecer todas estas oportunidades. Si bien algunos puestos, como por ejemplo un administrador de bases de datos, yo estuve 5 años de administrador y resulta que en este momento Oracle tiene algo que se llama el Autónomo Data Warehouse, una base de datos que se administra sola. Posiblemente dentro de 1 o 2 años, 3 años tal vez, yo me iba a quedar sin trabajo. Pero nos reinventamos porque herramientas como estas de inteligencia de negocios generan también otros puestos para otras actividades, donde podemos traer todo el conocimiento que tenemos y lo podemos aprovechar. No nos quedamos de lado, solo nos actualizamos. Y esto no es solo tecnología, sino todos nosotros. Y esta es una oportunidad que pues les quería compartir, que la tengan presente, analicen
las posibilidades que tienen si quieren aprender. Ujú. Sí, señor. Hablemos del 99. En el 99, uno de los bancos de este país creó un sistema que iba a analizar diferentes variables, capacidad de pago, endeudamiento, le analizaba si tenía bienes o no en el registro nacional y el sistema determinaba si se le daba un crédito o no a la persona. El jefe de crédito lo único que tenía que hacer era firmar ese documento que salía impreso de esa aplicación y se aprobaba el crédito. Del 99 a hoy todavía hay personas que nunca pagaron esos préstamos porque se eliminó el factor humano. En este momento está más bien volviendo a tomar fuerza. Sí, porque lo que es el análisis de información, las herramientas están disponibles, pero si yo le incluyo variables a un sistema que no van a solucionar un problema, voy a tener de resultado algo que no me va a funcionar, que no soluciona. Pero si yo tengo conocimiento del negocio y le doy información rica, información con conocimiento a una aplicación, es posible que sí tenga un resultado de acuerdo a los insumos que le estoy dando. Entonces, ese factor humano todavía, de hecho ahorita está tomando una participación más activa todavía. Una pregunta, ya estamos en la fase de preguntas y comentarios. Sí, lo que les iba a mostrar a lo último son herramientas, pero creo que si tienen preguntas podemos contestarlas y al final les quito solo un par de minutos para explicarles esta última diapositiva. Sí, porque es como para que aterricemos nuevamente en lo que nos compete hoy en la tarde, que es básicamente el taller de emprendimientos, por ejemplo, si yo quiero poner un consultorio, porque ese va a ser mi emprendimiento, ¿cómo utilizo yo esos análisis de datos para yo poder sacarle provecho a lo que usted nos está explicando, para yo iniciar mi emprendimiento? O si quiero poner una tienda de, qué sé yo, de ropa para implementos médicos, ¿cómo utilizo yo esto que usted nos está explicando, herramientas de análisis de datos para yo poder lanzar mi emprendimiento? Tenemos dos escenarios. Por ejemplo, podría ser el escenario donde ya yo tengo mi negocio, tengo cierta cartera de clientes y quiero analizarlos para ver cómo pueden comportarse. El otro escenario es este, efectivamente, donde yo quiero comenzar de cero. Vamos a ver, yo primero tengo mi negocio. ¿Qué es lo que en qué me quiero especializar? Yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo. Cuando tengo definido un objetivo, tengo que definir un alcance. Cuando tengo también mi alcance, voy a preocuparme por ver cómo está el mercado. Si yo tengo un mercado demasiado saturado para comenzar un negocio, es posible que sea más difícil. No digamos que sea imposible comenzar un negocio, pero puede ser un poco más difícil porque hay una competencia bastante fuerte. Pero si yo me especializo en algún producto en específico, aunque sea un producto sustituto de mercado, o quiero trabajar con cierta línea de productos, puedo comenzar a analizar ese mercado. Las empresas todos los días nos regalan información. Tal vez más adelante ellos en algún momento van a comenzar a restringir un poco qué es lo que ellos le dan a conocer al público. Pero si lo hacen, pierden personas. Nosotros en este momento tenemos un mercado nacional o internacional saturado de información que podemos analizar de primera entrada sin movernos de nuestra casa. Tenemos indicadores comerciales,
estados financieros que se publican, donde podemos ver qué comportamiento pueden tener diferentes actividades. Podemos ver las actividades que se desarrollan en el país yendo al INEC. Podemos hacer un estudio de un consolidado de información de diferentes orígenes que podemos terminar analizando y determinar si tenemos una oportunidad de mercado valiosa. Si vamos a tener una oportunidad de mercado muy similar a lo que existe, o si del todo es un negocio que necesito modernizarlo o necesito actualizar mi actividad para poder desarrollarlo. Cuando tengo toda esa información, podemos pasar por los pasos que acabamos de ver. Lo que es traer la información, definir la información con la que vamos a trabajar, podemos recopilar esta información, podemos procesarla, podemos limpiarla y al final tenemos un estudio bastante valioso de cómo funciona el mercado para poder comenzar nosotros. Podemos analizar el comportamiento del país, cómo se mueve económicamente. Nos salimos exactamente de nuestro negocio para analizar una situación de Estado nacional, una situación país. El país está tiene cuenta con recursos para un tipo de producto diferente, algo innovador, algo que quiero llevar al mercado. Puedo analizar mucha información, puedo analizar redes sociales, puedo liberar una encuesta, puedo enviar información por correo. Los correos que me lleguen puedo analizarlos. Las encuestas me dan resultados valiosos que puedo analizar. ¿Dónde guarda esta información? Es algo que sí hay que validar y tener que tomar en cuenta. Nosotros podemos comenzar desde nuestra computadora personal a hacer un análisis, pero va a llegar un momento en que vamos a ocupar soporte adicional, que ese soporte adicional va a ser conocimiento para saber dónde está cada cosa que necesitamos. No hablemos de algo excesivamente caro, sino dónde está cada cosa. Y después de esto, si nuestra investigación crece, pues habría que ver qué tanto crece para ver si necesitamos otras personas que nos ayuden a soportarlo. Pero tenemos suficiente información a nivel de mercado para poder desarrollar una investigación bastante completa. Correcto. Sí, esto tiene un origen, hablemoslo tal vez de la famosa, bueno, famosa no, en el campo tal vez informático se menciona mucho, pero hablemos ya de un concepto más general. Yo voy a decir teoría de conjuntos, pero hablemos de clusterización. Que la clusterización lo que dice es, voy a hacer grupos de personas que son lo más homogéneos posibles dentro de ellos, pero lo más heterogéneos posibles con relación a otros grupos de personas. Cuando se logra identificar estos grupos, se analizan y nos vamos a encontrar situaciones que no sabíamos que existían, pero que grupos poblacionales cumplen con que tienen esos comportamientos y si los tienen es por alguna razón.
Exactamente. Ujú. En ese campo, sí señor. Sería un estudio muy interesante para hacer y tenemos información pública con la que lo podríamos tratar. No he hecho una investigación específicamente en esa línea, pero si vamos al INEC, nuevamente yo lo menciono mucho porque ellos tienen una base de datos de estadísticas muy amplia y tenemos variables como estas que podemos analizar con ellos. Y es un estudio que lo podemos hacer cualquiera de nosotros, con tener nada más la conceptualización básica. No lo he hecho aún, pero tenemos información. No hay estudios a nivel nacional para compararlo. Tenemos bases de datos en ambos países que podríamos utilizar para poder realizar una comparación. Como unos minutitos más de la charla del taller de emprendedurismo. Era nada más, bueno, les voy a explicar en una forma muy rápida, nada más lo que tenemos acá. Esa última diapositiva, vean. Esta base de datos, la primera, es una base de datos de dominio público que nosotros la podemos bajar e instalar para comenzar a guardar información. Necesitamos una cierta información básica, una formación para lo que es trabajar con una base de datos. Estamos hablando de que ya hay títulos de técnicos en las universidades, acá, donde podemos ver bases de datos, recopilación de información, análisis, podemos ver estructuración de datos y podemos analizar información también. En un técnico que nos puede durar tal vez de 8 meses a un año, y es lo que necesitamos para comenzar a analizar información. Después de esto, ya es mucho todo lo que nosotros en nuestra misma madurez y crecimiento le vayamos aportando. MySQL es de dominio público, es de Oracle. Oracle por medio de una comunidad le da mantenimiento, no tiene costo. SQL Server es la de Microsoft, Postgres de dominio público, la podemos bajar a instalar también. SQL Server, ajá, esta de acá, con gusto. Oracle, pues, es la base de datos relativamente, bueno, la más cara casi del mercado. Hay una que estoy colocando acá que es DB2, que es la de IBM, también una muy buena base de datos. Pero aquí les estoy mostrando dos opciones que podemos instalar nosotros para comenzar a descargar información y analizar. Herramientas, R, un software de programación estadística. No vamos a ser programadores, desarrolladores de software informáticos. Somos personas que vamos a utilizar una herramienta hecha para estadística. Es muy diferente. R y Python, de las mejores herramientas que hay en el mercado. Tenemos Stata, una herramienta utilizada por el Banco Central, bastante buena. También esta sí tiene costo. Estas dos no tienen costo y son las que están en este momento en el mercado. SPIP es de IBM, una herramienta bastante buena, bastante cara. Pero tenemos dos opciones de las mejores del mercado que podemos utilizar. Herramientas de visualización. Tableau, ya hablamos, Tableau es una herramienta que tiene un costo importante. Anda cerca de $90 por mes, tengo entendido. Comparado con una herramienta pagada de Microsoft que anda $10 por mes. Comparado con la versión de Power BI y la versión de Oracle Data Visualization Free que podemos instalar en nuestras computadoras. Tenemos también oportunidad. Y tenemos una herramienta ClickView que también se codea muy fuerte con ellos a nivel de rendimiento, que es de pago. Si ustedes lo ven, tenemos bases de datos, tenemos herramientas de analítica y tenemos herramientas de visualización de datos que desde ya podemos utilizar. Vamos a encontrar cursos de estas herramientas. Normalmente vamos a encontrar cursos de SQL y de Oracle en el mercado, no de MySQL ni de Postgre, pero el lenguaje es estándar, por lo que nosotros lo podemos utilizar en MySQL y lo podemos utilizar en Postgre también. Bases de datos, MySQL, está soportada por Oracle en este momento como un proyecto
libre no significa gratis, hay una diferencia que hay que tomar en cuenta. Libre podría significar utilícelo no en un ámbito comercial, pero estas que tenemos aquí, MySQL y Postgres, sí las podemos utilizar para nuestros fines de investigación. Los que tienen costo acá son Stata, IBM. R y Python requieren dinero de pago únicamente si yo quiero soporte, pero las comunidades libres en internet nos dan tanto soporte que es innecesario pagar por ello. Más bien, los soportistas de R y Python se nutren de lo que hay en la nube. Y de acá, Power BI y Oracle, que son las herramientas que yo considero más sofisticadas en el mercado, las podemos también instalar en forma libre en nuestros computadores para poder realizar análisis también. Claro. Sí. Necesitamos siempre una pequeña guía, algo que nos ayude por lo menos para conocer los primeros conceptos. No estamos hablando de que necesito conocer las herramientas a fondo. Lo que necesito es el concepto de cómo se usa la herramienta. Por ejemplo, yo les podría decir que varias personas a las que yo les he enseñado, ellos no conocen nada al momento que inician de bases de datos, no saben lo que es hacer un query o un select a una base de datos. No han utilizado R ni Python en ningún momento, ni tampoco han utilizado, lo más que han utilizado es Excel. Y normalmente un Excel lo que hace cuando quiere hacer una gráfica es hacer una gráfica de barras, porque es lo más común. Es lo que tal vez un pie, una gráfica de barras es lo que más rápido sale, pero no es lo que más información nos aporta a la hora de dar una respuesta. Los resultados han sido bastante buenos, al menos yo lo digo desde las personas que he tenido oportunidad de formar. La respuesta de personas que no han sido de tecnología ha sido bastante buena. De hecho, han comenzado a realizar tareas diferentes en su día a día, de las que ellos mismos me han comentado, yo no creí que pudiera hacer esto. Y estamos hablando que son cursos de 15 horas, 18 horas, que nos permiten conocer herramientas, y ya después de eso también hay una gran parte que depende de nosotros. Si ya sabemos la línea base de cómo funciona la herramienta, aportémosle valor, agreguémosle valor, investiguemos un poquito más. No importa qué tanta seguridad, bueno, sí importa, pero vamos a ver. Podemos tener el nivel más alto de seguridad que puede haber con los datos, pero el problema más serio que tienen los datos somos nosotros, porque a veces confiamos mucho en cómo los administramos. Por ejemplo, dejar una clave en un lugar incorrecto. Por ejemplo, ¿cuántas veces han entrado ustedes desde el celular a la página del banco y se han fijado si arriba de ustedes hay una cámara del negocio donde se están conectando? Y está quedando grabado su usuario, está quedando grabado su password. Y si tienen una tarjeta de códigos, está quedando también la tarjeta de códigos grabada en un video. Si nosotros no llegamos al punto, no de ser como maniáticos con la seguridad, pero si no llegamos a proteger pequeñas situaciones como estas, no importa dónde tengamos los datos, vamos a tener situaciones complicadas. Sí puede pasar situaciones en el hecho de que como la información se transporta por internet, tienen que ver métodos criptográficos que tomen mi información en este momento, la convierta a un código no comprensivo, viaje por internet, llegue a mi destino y otra vez un codificador me lo vuelva a colocar en información.
La ley de protección de datos en este momento es bastante estricta y hay que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar nuestro negocio, porque nosotros estamos en igual menciona el hecho de la cámara, estoy viendo un expediente delicado de una persona y hay una cámara que puede estar viendo ese expediente y no me estoy dando cuenta. Llegué, terminé, cerré mi computadora, me fui y eso quedó en un video. Y después uno dice, ¿cómo fue posible que algo así se revelara? Sí nos aporta más valor empresas que tienen el conocimiento de miles y millones de empresas. Hablemos, por decir algo, Oracle. Oracle es retroalimentada continuamente con millones de empresas en todo el mundo. Y cada vez ellos hacen sus sistemas de seguridad más robustos. Entonces podríamos decir que si yo tengo algo en un Oracle Cloud, en una nube, puedo tener información desde cualquier parte del mundo que está cifrada, porque inclusive para entrar yo necesito, depende del sistema que utilice, un token, que yo soy el que tengo el token. Entonces yo tengo que poner un número aleatorio que se genera para poder ingresar. Situaciones como esta nos permiten seguridad. Sí, y eso es de lo que nos damos cuenta, ¿verdad? Porque puede haber mucho de ello que no va a salir por un asunto político, un asunto de negocio, pero sí, es bastante alto. El factor humano siempre va a estar, y es el que nos va a complicar mucho las situaciones, la existencia en esto. Pero, ah, no, correcto, no. Todos los conceptos, de hecho, yo les puedo seguir hablando de palabras raras que tienen que ver con este negocio, pero no sientan que eso es ajeno a ustedes. Esto todo surge en el negocio, no surge en el área de tecnología. Tecnología es un aliado para que todo funcione porque nos genera las herramientas que necesitamos, pero las necesidades del negocio son de la persona que le está dando la cara al cliente en este momento. Y tecnología lo que nos ayuda es a hacer que todo sea más eficiente, a hacer que tengamos herramientas más robustas, porque nosotros llevamos una necesidad. Nosotros podemos llevar una necesidad como este escenario que tenemos acá, pero a nivel conceptual. Tecnología nos dice, les vamos a dar una herramienta, les vamos a dar Power BI, vamos a hacer la contratación de las herramientas, les damos una base de datos, les administramos sus datos para que las consultas sean recuperadas de la forma más rápida y eficiente. Les damos herramientas analíticas de la mejor calidad. Pero, ¿qué es lo que va a hacer que todo eso se mueva? El conocimiento de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Para darle muchísimas gracias a todos por haber asistido a que ya es el cuarto módulo. Ya el próximo sábado estaríamos terminando el taller de emprendedurismo. Tendríamos ya nuestros últimos 2 módulos que, bueno, que hemos aprendido bastante, y yo creo que sobre todo y lo más importante es ya con respecto tal vez al primer día que pusimos un pie aquí a dejar de tener miedo a empezar nuestros emprendedurismos o emprendimientos, porque por ahí dicen que emprendedurismo que no está aceptado en la Real Academia, pero bueno, igual es una palabra que se utiliza, y ya hablando con los compañeros que hemos seguido todo
todo el taller, pues ya me he dado cuenta que tienen excelentes ideas y bueno, que sigamos con los módulos para terminarlas de desarrollar. Nos veríamos el próximo sábado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los participantes en las charlas. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.